En el video de hoy hablaremos qué es el protocolo. En Guatemala se conoce como protocolo al tomo empastado de los instrumentos autorizados durante un periodo de tiempo. Esos instrumentos se realizan en papel sellado especial para protocolo. Este papel única y exclusivamente se vende a los notarios en ejercicio. Otra definición más acertada de lo que es protocolo es la siguiente. Es el conjunto de escrituras, matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos. El fundamento legal del protocolo se encuentra en el artículo 12 al 28 del decreto 314, Código del Notariado. ¿Cuáles son los requisitos y formalidades del protocolo? Número 1. Los instrumentos deben redactarse en español, escribirse a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Como comentario de este primer punto, debemos tomar en cuenta que aunque Guatemala reconoce otras lenguas, el idioma oficial de nuestro país es el idioma español. Lo mismo está fundamentado en el artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, por lo que todos los instrumentos deben ser redactados en idioma oficial, que es el español. En el caso de escribir los instrumentos públicos a máquina o a mano, esto en la actualidad ya no se da tanto, ya que con el avance de la tecnología, la mayoría, por no decir todos los notarios, utilizan la computadora, lo cual facilita el trabajo, ya que si hay un error en el mismo instrumento, con facilidad lo puede corregir en comparación con la máquina de escribir o escribiendo a mano. Número 2. Los instrumentos deben llevar numeración cardinal, escribiéndose uno a continuación del otro en orden riguroso de fechas. Entre cada instrumento solo debe quedar espacio para las firmas. A la numeración cardinal a la que se refiere el mencionado requisito debe ir en todo instrumento público al inicio de esta, los cuales deben ir en orden uno tras de otro, así como las fechas. No son permitidos los espacios en los instrumentos públicos salvo para las firmas de las partes, y esto es para darle certeza jurídica al instrumento público, evitando que se pueda insertar hechos que no sucedieron, desvirtuando el objeto principal del mencionado instrumento público. Número 3. El protocolo llevará su aleación cardinal escrita en cifras. La foliación a la que se refiere el tercer requisito debe ir en la parte superior izquierda de la hoja del protocolo. Esto se hace con el fin de que el notario pueda llevar un orden de todas las hojas que tenga y no las traspapele. Número 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Número 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Un ejemplo de este requisito es que en el protocolo se tenga que copiar literalmente los datos de un cheque o también, por ejemplo, de un contrato de adjudicación. Número 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de los documentos que se protocolicen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Para aclarar
dicho requisito, vamos a explicar lo siguiente. En primer lugar, el notario, cuando compra el papel sellado para protocolo en las instalaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, le entregan un cierto número de hojas de papel protocolo. El mínimo a comprar son 50 hojas y estas llevan un número de serie, los cuales, como el mencionado requisito lo indica, no pueden ser interrumpidos, salvo por dos siguientes razones. Número uno, que esta misma serie de hojas se le hayan terminado al notario, por lo que por obvias razones él va a ir a comprar más o adquirir más hojas, los cuales no van a venir siempre las hojas con el mismo número de serie. Y número dos, porque se vayan a insertar algún documento, por ejemplo, una protocolización de un mandato otorgado en el extranjero. 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Este requisito lo que busca es, al igual que el segundo requisito, el evitar que hayan espacios dentro de los instrumentos públicos, dándole certeza jurídica a los mismos y evitando se inserten hechos o circunstancias que no han sucedido o que las mismas partes por voluntad propia no hayan aceptado. Número 8. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de la palabra son prohibidas. Para que quede bien claro qué son las adiciones entre renglonaduras y testados, a qué se refiere este requisito, explicaremos lo siguiente. Primero, los testados se utilizan cuando el notario se equivoca en alguna palabra que ha consignado mal dentro de un instrumento público, a lo cual el procedimiento es el siguiente. Tacha con varias líneas pequeñas la palabra que es incorrecta y en la parte superior, es decir, la parte de arriba de la palabra incorrecta, se escriben dos líneas paralelas, colocando entre ellas la palabra correcta. Al final del documento se coloca testado y se menciona la palabra errada. A la par se escriba omítase y ahora sí se escribe la palabra correcta que se colocó entre las líneas diagonales y se escribe por último léase. Las entrerenglonaduras, estas sirven para colocar palabras que se omitieron, para lo cual se coloca entre dos líneas paralelas la palabra omitida y al final del documento se escribe entre renglonaduras, escribiendo a la par la palabra omitida y luego se escribe léase. En el caso de las adiciones, esto se utiliza cuando se ha omitido también una palabra, pero que haya sido en la primera línea del instrumento público, por lo cual se hace el mismo procedimiento que las entrerenglonaduras, pero en lugar de colocar al final del documento la palabra entrerenglonaduras, se coloca adición, a la par la palabra omitida y a su par también léase. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que hayas aprendido lo suficiente. Te invitamos a que le des un like, lo compartas y nos sigas a través de nuestras redes sociales. En el próximo video te explicaremos la apertura, cierre y contenido del protocolo. Hasta pronto.